Bueno, vamos a platicar ahora del tutorial del ejercicio número 27. En este caso, de lo que se trata es de que vamos a tener un alambre en forma de un cuarto de círculo. Entonces ahí tengan cuidado porque me parece que hay un errorcito por ahí en, en el solucionario, en las listas de ejercicios y aparece en la figura el medio círculo. Pero no, es un cuarto de círculo. Y bueno, aquí el detalle es que las cargas no van a estar uniformemente distribuidas. Si ustedes recuerdan, cuando tenemos una distribución uniforme, pues en cada pedacito, independientemente del trocito que tomemos de alambre, en cada uno vamos a tener la misma cantidad de carga, ¿no? Independientemente de en qué trocito lo hagamos, ¿no? En este caso no. Y bueno, aquí nos hablan de cómo va a ser la densidad lineal de carga, ¿no? Dicen que es lambda igual a un valor inicial que le llamamos lambda cero, donde para nosotros lambda cero sería un valor constante, por seno de teta coseno de teta, donde este ángulo pues está referido al eje X positivo, este sería el ángulo teta. Entonces, si ustedes grafican la función seno por coseno, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si teta vale 0, pues entonces seno de 0 valdría 0. Entonces quiere decir que en este extremo, aquí no habría carga en un inicio. Y lo mismo, por ejemplo, si teta vale 90 grados, es decir, acá en la punta del alambre, coseno de 90 pues vale 0. Entonces querría decir que aquí tampoco, pues en el extremo no habría carga. Entonces, toda la carga empezaría a acumularse, pero alrededor de 45 grados, ¿no? Cerca de los extremos, aquí y acá, pues el alambre va a tener muy poca carga, pero cerca de este de pi cuartos es donde va a estar localizada una mayor densidad de carga. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve esta información? Bueno, lo que pasa es que vamos a empezar a analizar cuál es la contribución del campo eléctrico de un diferencial de carga. Cuando digo un diferencial de carga me refiero a una sección muy pequeñita del alambre y esta sección la vamos a elegir de manera muy arbitraria, solamente teniendo cuidado de no elegir este extremo ni este extremo porque entonces dejaríamos de tener la arbitrariedad que requerimos. Tiene que ser algún pedacito de alambre a lo largo de todo el cuarto de círculo, no importa dónde. ¿Sí? Yo aquí, curiosamente, bueno, parece ser que lo elegí en 45 grados, pero no, lo elegí de manera arbitraria. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que en ese pedacito de alambre voy a hacer un zoom y aquí lo que tendríamos en este cachito pues es una pequeña longitud de arco. A esa pequeña longitud le voy a llamar diferencial de S, porque S es la longitud de arco y entonces el diferencial de S pues sería el tamaño de esa longitud. Entonces, si esta longitud de arco tiene una abertura angular diferencial de teta, pues entonces el diferencial de longitud de arco sería el radio del círculo por la abertura del ángulo, que sería diferencial de teta. Aquí hay que tener cuidado porque esos diferenciales siempre van a estar referidos en términos de radianes, no de grados. Bueno, entonces ya con esa información pues podemos establecer cuál sería la carga que estaría acumulada en este elemento de arco, ¿no? Entonces, si ustedes revisan en su cuestionario, encontrarán que el diferencial de carga va a estar dado por la densidad lineal de carga por el diferencial de arco, ¿no? Entonces, este es diferencial de arco porque recuerden ustedes que esto es para alambres, ¿no? Son objetos en una dimensión. Entonces, nada más lo que vamos a hacer pues es sustituir, ¿no? ¿Quién sería este diferencial de S? El diferencial de S es R de teta, que es este término que está aquí, y el lambda lo vamos a sustituir por este término, ¿no? Donde nos dicen que este lambda cero, pues lo vamos a considerar como una constante. Y bueno, pues entonces esa sería la contribución de carga que lo que va a hacer es generar un campo eléctrico evidentemente diferencial, un infinitesimal de campo eléctrico
en el origen del sistema de coordenadas. Para nosotros, este sería nuestro punto P. Entonces, si recuerdan, habíamos comentado que en el punto P siempre hay un tester, una carga de prueba, que generalmente es positiva, y lo que veríamos sería cuál es el efecto o qué es lo que sentiría esa carga eléctrica aquí, ¿no? Evidentemente, pues lo que va a sentir es una fuerza de repulsión debida a este pequeño elemento de carga. Por eso es que en esta dirección estoy poniendo dónde estaría el elemento infinitesimal de campo. Le llamo elemento infinitesimal porque este campo pequeño se produce por este pequeño elemento de carga. Entonces ya habíamos visto algo muy parecido en todos los ejercicios de distribución discreta, que este elemento de carga, que ahora sería infinitesimal, sería la constante de Coulomb por la carga que produce este campo, que para nosotros sería este diferencial de carga, entre la distancia de separación, ¿no? Que para nosotros esta distancia sería el radio del círculo, de este cuarto de círculo. Ahora, lo que viene es calcular las magnitudes tanto de la componente X como de la componente Y del campo. Observen ustedes que si lo vemos de forma vectorial, esta contribución de campo estaría en el tercer cuadrante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es encontrar las componentes X y Y precisamente de este elemento infinitesimal de campo. Entonces aquí vamos a echar mano un poquito de la geometría, donde este ángulo por ángulos opuestos por el vértice correspondería con este ángulo, y cuando calcula las componentes, la componente en X sería la hipotenusa por coseno del ángulo, que sería diferencial de campo por coseno del ángulo. Lo mismo para la componente en Y, sería la hipotenusa por seno del ángulo. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir todo lo que tenemos anteriormente, que sería el diferencial de campo, que es K por dQ entre R cuadrada, la K aquí va. El diferencial de Q lo vamos a sustituir por todo esto. Eso va a ir aquí. Pero como está dividido entre R cuadrado, aquí una R de acá va a cancelar con una R de aquí, por eso es que aquí nos queda simplemente R. Y fuera de ahí nos queda el lambda 0, seno de teta, coseno de teta. Por este coseno de teta se vuelve un coseno cuadrado por diferencial de teta, que es este. Entonces con eso lo que podemos hacer es encontrar el campo total. Es decir, lo que vamos a hacer es sumar todas las contribuciones infinitesimales de campo en el eje horizontal. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, pues identificamos la variable de integración, que en este caso sería el ángulo teta, y entonces vamos a integrar. ¿En dónde? Pues en el ángulo teta donde esté contenido todo el campo eléctrico, toda la carga eléctrica. Entonces, el ángulo teta va a empezar a medirse hasta aquí abajo, y aquí abajo el ángulo teta mide 0. Poco a poco va a empezar a aumentar. Incluso aquí también la carga empieza a aumentar, después empieza a disminuir la cantidad de carga hasta que aquí tenemos un ángulo de pi medios. Y aquí precisamente en pi medios es donde termina el alambre. Por eso es que aquí ponemos el ángulo de integración desde 0 hasta pi medios. Y entonces aquí lo único que hay que hacer pues es esta integral. Esta integral se puede hacer de manera muy simple, si ustedes las recuerdan, de su curso de cálculo integral, con un cambio de variable, ¿no? Donde van a hacer la u, la que vayan a poner con su cambio de variable, aquí me equivoqué, la van a hacer como coseno de teta, y el diferencial de u les va a quedar menos seno de teta de teta. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como ustedes pueden hacer de manera rápida una integral. Y bueno, los invito a que hagan esa integral y verifiquen que la magnitud de la componente en X del campo les va a quedar K por lambda 0 entre 3R. Aquí es importante que identifiquemos quiénes son las constantes, que sería el lambda 0 y la R, y también la K, que es la constante de Coulomb. Ahora, por otro lado, van a calcular el campo eléctrico, la componente del campo eléctrico en el eje Y, que como ya vimos era dE seno de teta, y vuelven a hacer algo similar. Lo que vamos a hacer es sustituir este dE por todo esto que acabamos de platicar, que es el K de Q entre R cuadrada, donde la dQ es todo esto.
y lo van a sustituir aquí, ¿no? Y aquí al final le agregan el seno de teta. Entonces ahora, en este caso les va a quedar algo muy parecido a lo que tenían aquí arriba, solamente que en lugar de que les quede coseno cuadrado, ahora les va a quedar seno cuadrado por coseno de teta. Los límites de integración siguen siendo los mismos. Aquí una guía para que ustedes se vayan dando cuenta en cómo voy a poner los límites. Primero es identificar la variable de integración y luego poner esa variable, ver a qué límites está asociado, pero dónde está distribuida la carga. Por ejemplo, aquí no puedo poner que voy de 0 a pi o de 0 a 2pi, pues porque no tengo alambre en este pedazo, solamente tenemos alambre aquí. Entonces, una vez teniendo claro cuáles son esos límites de integración, entonces ahora sí, calculan la contribución total en el eje de las y del campo, es decir, van a integrar esta expresión con esto que ya dijimos, ¿no? Haciendo las sustituciones y etcétera. Volviendo a poner estos límites de 0 a pi medios. Hagan ese cálculo y se van a dar cuenta de que el resultado en y también les va a quedar de la misma magnitud que este. ¿Sí? Y ya para terminar, lo único que tendríamos que poner sería pues el vector, ¿no? Escrito como vector. Entonces, ya vimos aquí que en la contribución del campo eléctrico va a estar en el tercer cuadrante. Por lo tanto, yo tendría que poner signos negativos a las dos componentes. Aquí no me van a salir los signos negativos, pues porque en realidad lo que estamos calculando son las magnitudes. Entonces los vamos a tener que poner aparte. O bien lo que podemos hacer es, otra forma de expresarlo sería encontrar el campo total, o sea, la magnitud, que sería la raíz de EX al cuadrado más EY cuadrado, y después encontrar el ángulo, que sería el arco tangente de EY sobre EX, pero teniendo cuidado de expresarlo en el cuadrante correcto, ¿no? Que sería, por ejemplo, aquí, que sería, si vemos que los dos tienen la misma magnitud, veríamos que entonces el ángulo sería de 45 grados, pero referido al tercer cuadrante. Entonces, o si no, lo pueden dejar simplemente como esto, no pasa nada. Ay, aquí no se ve muy bien. ¿Sí? Entonces lo pueden dejar así simplemente, o si pueden optar por magnitud y dirección, también es equivalente al resultado.